Antes de empezar con el archivo del día de hoy, vamos a recordar algunos conceptos que se han trabajado en primero. Durante mucho tiempo, durante la cursada de primero, uno vino prometiendo que cuando estemos en segundo, vamos a ver un estudio de la función polinómica de manera más completa. Solo nosotros en la función polinómica, en primero, solo hacemos un bosquejo de la gráfica. Es decir, recordemos la siguiente situación. Si yo tengo una función y igual a 2 por x menos 1 al cuadrado por x más 2 por x más 4, esto es la forma factorizada de una función polinómica. En este caso es una función polinómica de grado 4, a la cual ustedes anteriormente le habrán hecho el Ruffini, le habrán hecho Gauss y hallado sus raíces, y expresada en forma factorizada. Esta función polinómica tiene tres raíces: x1, x2 y x3. ¿Cuáles serían las tres raíces de esta función polinómica en forma factorizada? A ver si las recuerdan. Menos 1, no, 1, Exacto, menos 2 exacto. y menos Y 4. menos 4. Menos Perfecto. 4. Recuerden que en la forma factorizada aparecen con el signo cambiado. Entonces, si nosotros si uno en primero les pide hacer un bosquejo de esa gráfica, lo que hacemos es marcar las raíces, ¿sí? Que sería el 1, sería el menos 2, sería el menos 4, y de ahí tenemos dos opciones. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que, por ejemplo, en el 1 la función rebota, ¿no? ¿Por qué? Porque está elevado a una potencia par. Entonces las opciones de curva que tenemos son la que viene en la raíz 1, rebota, pasa por la raíz, bueno, se me pasa un poco ahí, ¿no? Pero pasa por la raíz menos 2, pasa de largo porque tiene potencia impar, y cuando va a la raíz menos 4, pasa de largo porque tiene potencia impar. Entonces, esa es una opción de raíz, de función. Pero también tenemos otra, que sería la que rebota desde abajo en la raíz 1, la que pasa de largo en la raíz menos 2, y la que pasa de largo en la raíz menos 4. Entonces la pregunta que le hago, como para recordar esta situación, ¿qué hago para darme cuenta qué tipo de gráfica es? Si es la verde o la azul. ¿Qué elemento de análisis o qué elemento importante desde el concepto de función nos va a permitir a nosotros darnos cuenta si es la verde o la azul? Recién utilizamos las raíces. ¿El otro elemento cuál sería? ¿Los signos, profe? No, algo un poco más concreto, de los elementos que analizamos siempre. ¿Las potencias? La ordenada. La ordenada al origen. Ordenada de origen. Claro, porque fíjense qué pasa acá. Si la ordenada al origen es positiva, la curva es la verde. Si la ordenada al origen es negativa, la curva es la azul. Entonces, yo para darme cuenta cuál de las dos es, directamente lo que hago es buscar la ordenada al origen. ¿Y cómo se busca la ordenada al origen? ¿Cómo se hace para calcular la ordenada? La ordenada. Esto también lo hicimos este año, pero bueno. ¿Qué tiene que pasar para darme cuenta que estoy calculando la ordenada al origen? Cuando x es igual a 0. Exactamente, cuando x es igual a 0. Entonces, fíjense qué es lo que vamos a hacer acá. En la función, por más que esté expresada en polinómica, vamos a reemplazar a la x por 0. Y a mí me va a quedar y es igual a 2 por menos 1 al cuadrado por 2 por 4. Entonces, a mí no me importa el número que me dé acá, en primero. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy buscando es el signo, porque según el signo de la ordenada, sé si la función va a ser la verde o va a ser la azul, ¿no? Entonces, ¿qué signo me daría esta ordenada? Positivo. Positivo, exactamente. Entonces, si la ordenada me da valor positivo, ¿cuál de las dos curvas representa la función? ¿La verde o la azul? La verde. La verde.
Exacto. Quiere decir que, bueno, que la ordenada era esa que está ahí. Esperen que vuelva a ser el eje y que se me fue. Es la verde. Entonces nosotros en primero hacíamos eso. Hacíamos un bosquejo de la gráfica. Sin embargo, nosotros no sabíamos si la función iba más para arriba, iba más para abajo, se achataba más, se achataba menos. Eso no lo sé. Lo único que sabía es que el bosquejo, la posibilidad de curva era esa, la verde que está acá. Y siempre les comentaba lo mismo. En segundo vamos a ver cómo hacer exactamente ese tipo de función. Y ese tipo de función, para poder representarla como debe ser, lo que necesito son los puntos característicos de la curva. ¿Y cuáles son esos puntos característicos de la curva? El mínimo y el máximo. Porque el mínimo y el máximo a mí me van a permitir saber si la curva llega hasta acá o si la curva baja hasta acá. Entonces, si yo sé que el mínimo es acá y que el máximo es acá, a la curva la puedo hacer así. Viene por acá, llega hasta este mínimo, pasa por la raíz, llega hasta este máximo, pasa por la ordenada y vuelve a la raíz. Entonces, fíjense la diferencia entre el bosquejo, que sería la verde, y la curva roja, que sería la exacta, porque yo tendría el máximo y el mínimo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto y con este pequeño repaso de primero? Que lo que nos va a permitir representar de una manera más exacta cualquier función polinómica son los máximos y los mínimos. Son los máximos y los mínimos. ¿Y cómo vamos a hacer para hallar esos máximos y mínimos? Con la herramienta de la derivada. La derivada nos va a permitir hallar los máximos y los mínimos de cualquier función, sea polinómica o no. Y me va a permitir ver si tiene o no máximo o mínimo. Y para eso vamos a pensar en la siguiente interpretación geométrica. Supónganse que la curva que yo tengo, la polinómica, ¿no? Hace esto. Hace esto así. Y yo lo que quiero hacer es calcular la pendiente de la recta tangente acá. La pendiente de la recta tangente. Es decir, en este punto sobre la curva hay una recta tangente, ¿sí? Una recta tangente de este estilo. Es tangente, ¿no? Tenemos de ver la tangente. ¿Qué elemento de la matemática me permite hallar la pendiente de esa recta tangente? La derivada. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Con la derivada encuentro la pendiente de una recta tangente. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Ahora, ¿qué tipo de pendiente es esta de la recta azul? ¿Es pendiente positiva o negativa? Piénsenlo así. Positiva. Positiva, porque la recta es creciente. Claro. Ahora, si yo tengo otro punto acá, vamos a ponerle que tengo otro punto acá, y ahí también trazo una recta tangente. La pendiente de la recta tangente en este punto, ¿es una pendiente positiva o negativa? Negativa. Negativa. Ahora pensemos en la siguiente situación. Pensemos en la siguiente situación. Si yo lo que tengo, por ejemplo, esperen que voy a borrar esto. Si yo lo que tengo, por ejemplo, es en esta altura máxima, que sería un punto máximo, la recta tangente. ¿De qué forma sería la recta tangente ahí? Sería horizontal. Y si una recta es horizontal, ¿es creciente o decreciente? Es constante. Es constante, pero la pendiente, ¿qué valor tendría? Fíjense, la recta ahí no es. ¿Cero? Exactamente, cero. No es ni creciente, o sea que no tiene pendiente positiva, pero tampoco es decreciente, o sea que tampoco tiene pendiente negativa.
Entonces sí, no tiene ni pendiente positiva ni pendiente negativa, no le queda otra que su pendiente sea igual a 0. ¿Y quién me da el valor de la pendiente de una función? La derivada. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la derivada de una función a mí me dé 0, quiere decir que hay puntos en los cuales la recta tangente es horizontal. Y al ser horizontal, tiene un máximo o un mínimo. ¿Por qué? Porque fíjense qué pasa acá. Yo tranquilamente puedo tener una recta tangente en este punto también, que es un mínimo. Y en ese punto, la recta tangente también es horizontal. Entonces noten cómo, cuando la derivada es igualada a 0, lo que yo obtengo son los puntos sobre la curva roja en los cuales la recta tangente tiene pendiente igual 0. Y por lo tanto, es un punto máximo o es un punto mínimo de la función. Ahora vamos a ver cómo lo calculamos. Pero la interpretación geométrica de lo que vamos a hacer ahora tiene que ver con esto. Porque también es muy importante entender de que cuando yo estoy buscando una recta horizontal, en realidad lo que estoy buscando es una pendiente negativa. Digo, una pendiente igual 0. Y si estoy buscando una pendiente igual 0, quiere decir que estoy buscando en qué punto la derivada es igual a 0. ¿Se entendió más o menos esta idea geométrica? Sí, se entendió. Sí, profe. Ahora vamos directamente a lo que solemos hacer con más habitualidad, que es el cálculo. Esto que vamos a hacer ahora, de buscar máximos y mínimos, lo vamos a hacer todo con ejemplos, porque no hay otra forma de mostrarlo que no sea con ejemplos. Así que vamos a eso. Dejé ese espacio en blanco para que cuando uno empiece a escribir se vea bien. Todo lo que les acabo de mencionar es lo que está escrito acá, ¿sí? Esos posibles máximos y mínimos, ¿por qué? Porque cuando yo haga la derivada igual a 0, a mí no me va a dar el máximo y el mínimo directamente. Lo que me van a dar es lo que se conoce como puntos críticos. ¿Quiénes son los puntos críticos? Los valores de x que pertenecen a la función, que son posibles máximos o mínimos. En nuestras funciones, ¿por qué? Porque los puntos críticos son máximos o mínimos o pueden ser asíntotas. Pero eso no nos va a pasar a nosotros, ¿sí? Pues no les voy a dar funciones en las cuales los puntos críticos sean asíntotas. Todos los puntos críticos que vamos a ver o que van a encontrar en los ejercicios que yo les voy a dar, siempre van a ser o máximos o mínimos. Cualquier otra profundidad matemática en otro tipo de puntos críticos no lo vamos a ver porque no tiene mucho sentido hacerlo, más que nada pensando en la carrera que están estudiando, ¿no? Entonces, fíjense lo que pasa acá. Acá lo que me dice que los puntos críticos son los valores que hacen que la derivada sea igual a 0. Entonces, piensen en este siguiente ejemplo. Yo acá lo que tengo es una función polinómica de grado 4, ¿no? Tengo una función polinómica de grado 4. Entonces lo que puede pasar es que esa función polinómica de grado 4, ¿cuántas raíces posibles puede tener? 4, profe. 4. Puede tener 4, puede tener 3, puede tener 2, 1 o ninguna. Pero como Ninguna. máximo tiene 4. Entonces piénsenlo así. Supónganse que esta función polinómica de grado 4 tiene 4 raíces. Una acá, una acá, una acá y una acá. Entonces, la función tranquilamente hace esto. Hace así, sube por acá, pasa por acá y pasa por acá. ¿Por qué? Porque si no es una de grado 4 y tiene 4 raíces, quiere decir que no se repite ninguna. Entonces, en esta gráfica, ¿cuántos máximos y cuántos mínimos tendría? Tendría un máximo. Máximo y 2 mínimos. 2 mínimos. Ahora, ¿qué pasa? Lo que puede pasar acá es que la función sea de grado 4, pero tenga solamente 3 raíces. Entonces, si es una función polinómica de grado 4 y tienes 3 raíces,
de la única forma que me puedo dar cuenta es calculando sus raíces. Método de Gauss, método de Ruffini. Sin embargo, se van a dar cuenta que no importa qué función polinómica tenga, porque con los máximos y los mínimos a mí me va a permitir darme cuenta cuántas raíces tiene antes de tener que calcularlas. Porque piénsenlo así. ¿Qué pasa si en realidad yo tengo una función de este estilo? Tengo así. Acá tengo un máximo, acá tengo un mínimo y acá tengo un máximo. ¿No? Repito otra vez. Acá tengo un máximo, acá tengo un mínimo y acá tengo un máximo. Como en este punto yo tendría un máximo, la curva iría para un lado y para el otro, hasta el otro extremo, hasta el mínimo. Y como este es mínimo, hacia el otro lado, ¿qué va a hacer? ¿Subir o bajar? Si es mínimo. Y va a subir. Va a subir. Va a subir hasta el otro extremo que yo dije que era máximo. Y si subió a este extremo que era máximo, ¿acá qué vuelve a hacer? Baja. Vuelve a bajar, exactamente. Entonces fíjense que desde la interpretación geométrica, esta función polinómica, que puede ser de grado 3, de grado 4, de grado 5, de grado lo que sea, yo puedo anticipar cuántas raíces va a tener. ¿Cuántas raíces tendría esa función? 2. 2, exacto. 2. Exacto. Entonces yo cuando hago Gauss o cuando hago Ruffini, no tengo que hacer tanto revuelo. No tengo, si yo tengo un polinomio de grado 8, hacer 8 veces Gauss o 6 veces Gauss y 5 Ruffini. No, no tengo la necesidad. Porque conociendo los máximos y los mínimos, yo puedo anticipar cuántas raíces tiene. Y no solo anticipar cuántas raíces tiene, sino además intuir cuál es su valor. Y entonces eso es mucho más fácil. Así que fíjense la importancia y la herramienta poderosa que es saber los máximos y los mínimos de una función. Por eso es lo que estudiamos esta situación. Inclusive, a veces a los que no les interesa matemática por el hecho de que van a estudiar biología, hay determinados modelos exponenciales, logarítmicos o inclusive polinómicos que determinan el crecimiento o el decrecimiento de una bacteria, la expansión o no de una enfermedad, y ese tipo de problemas de aplicación tienen extremos. ¿Por qué? Porque alguien podría preguntar, bueno, a ver, ¿en qué tiempo esta población de abejas o estas bacterias tienen su población al máximo? Y la única forma de estudiar esa población al máximo y encontrar el momento exacto es utilizar esta metodología, que la utilizamos con la derivada. Todo lo que le acabo de decir es introducción, es concepto y es parte fundamental de la materia, que lo ideal sería que traten de retenerlo. Ahora vamos a la parte práctica y casi mecánica de la materia. Tenemos esta función polinómica de grado 4, ¿no? Y vamos a buscar sus puntos críticos. Recuerden que buscar los puntos críticos es buscar los valores de x que son posibles máximos o mínimos. Yo no sé si son máximos o mínimos. Yo lo que sí voy a buscar es posibles máximos o mínimos. Entonces, fíjense qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que hay que hacer? A esta función f de x, que también podríamos decir y de y, ¿no? Y igual todo esto, o f de x igual todo esto. Le vamos a calcular su derivada. O sea que vamos a calcular su f' de x. Estamos buscando los puntos críticos, ¿sí? Recuerden, los posibles máximos y mínimos. ¿Cuál sería la derivada de esta función? ¿Cuál sería la derivada de esta función? A ver si sale. A esta altura esta derivada tiene que salir enseguida, ¿eh? 12x a la 3 Exactamente. 12x cubo menos 12x a la 2 12x al cuadrado perfecto. menos 12x 24x. Menos 24x. Ah. Exacto. Ahora sí. Una vez que tenemos las derivadas,
para la derivada, para buscar los puntos críticos, vamos a igualar a 0 esa derivada. Entonces vamos a tener 0 es igual a 12, x al cubo, menos 12x al cuadrado, menos 24x. ¿Y esto que tenemos acá qué es? Es una ecuación con 3 incógnitas. Es decir, que acá tengo la posibilidad de hallar x, vamos a llamarle prima 1, x, prima 2 y x, prima 3. ¿Sí? Yo no sé si voy a encontrar 1, 2 o 3, pero lo que sí sé que los posibles puntos críticos son 3. Recuerden que esto ya lo pueden resolver con la calculadora si es que la tienen. Si no, resolver esta ecuación. Es como buscar las raíces de una función polinómica de grado 3. Puedo factorizar, por ejemplo, si yo resuelvo acá, ¿no? Esto lo puedo factorizar. Entonces saco factor común 12x. Si yo saco factor común 12x, adentro del paréntesis, a mí me queda x al cuadrado menos x menos 2. Y de ahí, ¿qué es lo que obtengo? Que este 12x me da un valor de la raíz que sería el 0. Y resolviendo esta cuadrática de acá adentro, me va a dar los otros valores de la raíz. Que, por ejemplo, en este caso, serían, vamos a poner así, el menos 1, El 1 sería otro, el ¿no? 0 y el 2. 2. Entonces, Esos son los 3 valores de x que son posibles, máximos o mínimos. A eso vamos a escribir. Los puntos críticos son posibles, máximos o mínimos. Ahora, recuerden que estos puntos, estos posibles máximos o mínimos, están sobre la función original. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para saber exactamente cuáles son esos posibles máximos o mínimos, lo que yo hago es reemplazar estos valores, menos 1, 0 y 2, en la función original. Es decir, lo que yo voy a calcular es f de menos 1, voy a calcular f de 0 y voy a calcular f de 2, que son las imágenes sobre la función, porque lo que yo estoy estudiando, máximos y mínimos, sobre la función original. La derivada a mí me permite hallar los posibles máximos y mínimos. Entonces, todo punto que hallemos, lo reemplazamos en la función. Fíjense que si yo reemplazo el menos 1 en la función original, a mí esto me da menos 2. Si yo reemplazo el 0 en la función original, me da 3. Y si yo reemplazo el 2 en la función original, me da menos 29. Esas cuentas ya las tenía hechas, ¿sí? Por eso las saqué rápido. ¿Qué quiero decir con esto? Que el punto en el plano menos 1, menos 2, el punto en el plano 0, 3, y el punto en el plano 2, menos 29, son posibles máximos y mínimos de la curva de la función original, la función polinómica de grado 4. Entonces, imaginen esta situación. Vamos a hacerlo así. Yo tengo el eje XY, ¿no? Doy escala, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y yo tengo esos puntos críticos que están ahí. Tengo en menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, vamos a poner el punto por acá, menos 1 de x, menos 2 de y, 0, 3, 0 de x, 3 de y lo tengo acá, y bueno, el 2 de x menos 29 vamos a ponerlo por acá. Entonces, interpretamos la siguiente situación. Supongamos que este 0,3 es un máximo. Si este 0,3 es un máximo, sí o sí se tiene que mover para un lado y para el otro, hacia abajo,
respecto de los otros puntos críticos. Y supongamos que estos dos que están acá abajo son mínimos. Son puntos críticos y uno va a ser máximo y otro mínimo, ¿sí? Ahora, si este punto de acá es mínimo, porque máximo no puede ser, porque si sigue bajando ya no sería máximo. Si es mínimo, ¿qué pasaría con la función en este punto hacia la izquierda? ¿Tiene que subir, volver a subir o bajar? Si es mínimo. Subir. Tiene que volver a subir. V. Y en el otro, que sería mínimo, también tiene que volver a subir. Entonces, esta función polinómica de grado 4, que puede llegar a tener 4, 3, 2, 1 o ninguna raíz, ¿qué me aseguro conociendo los máximos y los mínimos? ¿Que cuántas raíces? Que tiene 4. Tiene 4. Exactamente. Entonces, capaz que yo hago Gauss y encuentro las 4 en Gauss y listo. Porque yo sé que tiene que haber 4 y que tienen que ser todas diferentes porque ninguna se repite. Acá es donde está la gran utilidad de saber qué punto es máximo y qué punto es mínimo. Porque me permite anticipar cuál es el valor de la raíz o cuántas raíces va a tener. Inclusive, a veces los máximos o los mínimos también son raíces. ¿Se entiende hasta acá? ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Lo que vamos a hacer ahora es verificar que esos puntos que nosotros supusimos mínimos y máximos son realmente máximos y mínimos. ¿Cómo se hace para verificar que estos puntos críticos son máximos o son mínimos? Con lo que se conoce como, ¿lo tengo acá? Sí, el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada. ¿Qué es el criterio de la segunda derivada? Primero, ¿qué es una segunda derivada? Supónganse que yo tengo una función y es igual a 2x a la cuarta. Si yo derivo esta función, es y', que no es otra cosa que 8x al cubo. Ahora, si yo a esto lo vuelvo a derivar, voy a tener y' segunda. Es decir, la derivada de la derivada es la derivada segunda. Que en este caso sería 24x cuadrado, ¿sí? 24x cuadrado. Entonces, el criterio de la segunda derivada, lo que tengo que hacer es derivar la función que ya tenía. Derivar la función que ya tenía. ¿Qué dice el criterio de la segunda derivada? Que si yo en la derivada segunda reemplazo el valor, reemplazo el punto crítico, y el resultado me da menor a 0, o sea negativo, entonces en ese punto crítico tengo un máximo. Y al revés, si yo reemplazo el punto crítico en la segunda derivada y me da mayor a 0, entonces tengo un mínimo. Fíjense que es al revés. Yo voy a derivar la función, voy a reemplazar los puntos críticos en la derivada segunda, y si me da positivo, hay un mínimo. Y si me da negativo, hay un máximo. Fíjense esa diferencia, ¿eh? Si me da positivo es mínimo, si me da negativo es máximo. Veamos cómo lo hacemos acá, ¿sí? Yo lo que tengo es lo siguiente. La función original, ¿sí? La derivada de la función original, resolví la ecuación cúbica que quedó en la derivada primera igualada a 0 y obtuve los puntos críticos. ¿Cómo hago para darme cuenta que cuál es máximo y cuál es mínimo de estos tres? Ah, acá lo armé diferente, puse 0, menos 1 y 2. Bueno, vamos a acomodarlo como estaba. Era menos 1, 0 y 2. Menos 1.
Vamos a calcular la segunda derivada, que es la derivada de la derivada, es decir, f' segunda de x. ¿Cuánto me daría la derivada segunda? ¿Cuánto me daría la derivada segunda? 36x al cuadrado. Sí, 36x al cuadrado. Menos 24x. Menos 24x. Menos 24. Menos 24. No, sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, esta es la segunda derivada. ¿Qué voy a hacer para garantizar quién es máximo y quién es mínimo? Estos 3 puntos que encontré, los voy a reemplazar en la derivada segunda. Si me da positivo, es un mínimo. Si me da negativo, es un máximo. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner acá a la vista los puntos críticos y la derivada segunda. A ver si puedo hacer un poco más esto. Ahí está. Y vamos a calcular. Tengan a mano la calculadora si me ayudan a hacer la cuenta. Lo vamos a armar así. Si x es igual a menos 1, entonces f' segunda de menos 1, ¿a cuánto es igual? ¿A cuánto es igual? 36. ¿Cuánto? 36, profe. 36. El 36 es mayor que 0. ¿Sí? Y según el criterio de la segunda derivada, vamos a escribir así. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, en x igual menos 1, hay, ¿qué hay? ¿Un mínimo o un máximo? Máximo. Hay un máximo. No. Mínimo. Un mínimo. Atención a esta parte de acá. Si me da mayor a 0, entonces hay mínimo. Es al revés. Es al revés de todo lo que parece. Mayor a 0 mínimo. Exactamente. Y menor a 0 máximo. Exactamente. Eso anótenselo bien porque es un error que suelen cometer en los exámenes. Entonces, pero eso en la segunda. ¿Cómo? Eso en la segunda derivada, digamos. Claro, eso en la segunda derivada. Vos reemplazás los puntos críticos en la segunda derivada. Y si te da mayor a 0, asegurás que es un mínimo. Entonces acá lo que tenemos es lo siguiente. Acá ya sí nos aseguramos lo que habíamos pensado. Que, voy a copiar lo que tenía. El f de menos 1, que me daba 2, 2, menos 1, menos 2, o sea, el punto crítico reemplazado en la función original. Fíjense la gran diferencia entre, si es f, así nomás, es la función original, la que yo quiero graficar. Si es f con 2 primas, con 2 rayitas ahí, es la derivada segunda. Entonces, esto hace referencia a un punto de la curva original. Entonces acá tenemos un mínimo. Uy, me quedo en mayúscula. Tenemos un mínimo. Y hacemos lo mismo con los otros puntos críticos. Hagámoslo igual. Sí. Si x es igual a 0, entonces f' segunda, fíjense que reemplazamos ese valor en la derivada segunda, es igual a ¿qué? Menos 24. A menos 24. Y ese menos 24 es menor que 0. Y como es menor que 0, por lo tanto, podemos decir que en x igual 0, hay un máximo. Entonces, hacemos lo mismo, no esperen que traigo el punto. O sea, pasó lo que habíamos imaginado. Lo habíamos imaginado, no habíamos asegurado que ahí había un máximo o un mínimo. Bueno, y lo mismo con el último punto crítico, que sería el 2. ¿Ven? Hacemos igual, sí. X es igual a 2. Entonces, f' segunda de 2 es igual a ¿cuánto?
72. 72, ok. Y 72 es mayor a 0, que es positivo. Por lo tanto, Sería otro mínimo. exactamente, en x igual 2 hay un mínimo. Otra vez, medio mínimo. Que era lo que habíamos imaginado cuando pusimos los puntos. Por eso ponemos los puntos, porque esto es para representar y luego analizar. Porque va a aclarar una cosa, acá ustedes después tienen que analizar, porque uno se los va a pedir, con los elementos que ven en primero. Conjunto de positividad, conjunto de negatividad, crecimiento, decrecimiento, toda esa clase de cosas que han visto en primero y que quizás no se las acuerden, pero bueno, sería buen momento para repasar. Y acá lo que tengo, si no me equivoco, es el dibujo de la... Perdón, de cada una de las funciones. Claro. Porque vos ahora lo podés analizar a todo eso. Antes no podías. ¿Por qué? Analizar crecimiento y decrecimiento. Mirá, ¿para qué lo acerco? Vos antes no podías analizar crecimiento y decrecimiento. Ahora sí. ¿Por qué? Porque fíjense lo siguiente. Tampoco podían analizar dominio e imagen en estas funciones polinómicas. ¿Por qué? Porque para analizar imagen, por ejemplo, necesitaban un mínimo y acá y no lo tenían. Recuerden esto, miren, ¿recuerdan la función cuadrática? Si ustedes tienen la función cuadrática así, sí, la imagen de la función cuadrática, en este caso, era el mínimo. Que el mínimo en la imagen te lo daba el i de vértice. Entonces, ¿ustedes qué decían? Que la imagen, en este caso, iba desde el i de vértice más infinito. En cambio, en esta polinómica, si ustedes tienen la curva hecha así nomás, ustedes no saben cuál es este mínimo para definir la imagen. Pero ahora sí saben cuál es ese mínimo. Ahora sí lo saben. El mínimo acá era en 2 de x menos 29 de y. Entonces, si uno les pide a ustedes, ¿cuál sería la imagen de esta función? ¿Cuál sería? Desde menos 29 al más infinito. Exactamente, desde menos 29 a más infinito. Y esto ustedes en primero no lo podían hacer, porque no tenían las herramientas todavía. Solamente hacían el bosquejo de la gráfica. Fíjense que verificamos lo que pasaba, ¿no? Acá nosotros, que este es el 0,3, este es el 0 de x y 3 de y, es un máximo, y este que era menos 1 de y, menos 1 de x, menos 2 de y, es un mínimo. Entonces el mínimo de todos, el absoluto, es en 2 menos 29, y eso me ayuda a definir la imagen. El dominio son todos los reales. Pero ahora, otra vez recordando algo de la cuadrática, cuando nosotros teníamos, por ejemplo, la cuadrática así, acá teníamos el máximo. Y respecto de x, era el x de vértice. Y en este tipo de cuadrática yo tenía dos intervalos, uno de crecimiento y uno de decrecimiento. ¿Y cuál era el decrecimiento? El que venía desde menos infinito hasta el y de vértice, el x de vértice, que era el máximo. Y el de decrecimiento era el que iba desde x de vértice hasta más infinito, porque nosotros tenemos en cuenta el valor de x. Entonces, si yo ahora con esta gráfica que tenemos máximos y mínimos, pregunto, ¿cuántos intervalos de crecimiento y de decrecimiento tengo? De decrecimiento hay 2. Hay 2, sí. Y de crecimiento también hay 2. Claro, también hay 2. ¿Y qué tomo como referencia ahí? El valor de x. El x vértice. El x. Claro. El 0. O sea, sería de menos infinito al menos 1, es ahí x. Sí. Fíjense. Sería el primer claro. El de decrecimiento. Vamos a escribirlo así. Intervalo de decrecimiento. Ahí está. El intervalo de decrecimiento, intuitivamente o viendo la gráfica, es cuando la curva va hacia abajo. Entonces fíjense que la curva va hacia abajo acá.
la curva va hacia abajo acá. Entonces, tiene dos intervalos de decrecimiento. El que viene desde menos infinito hasta el menos 1, unido con el que va desde 0 hasta menos 29. no, hasta 2. Ah, 2, perdón. Porque se Dos. toma la referencia el Es valor. X. Sí, sí, Siempre sí, sí. tomamos de referencia el valor de X. El valor Sí. de Y solo lo tomamos de referencia para la imagen. Para la imagen. Y con ese criterio, ¿cuál sería el intervalo de crecimiento? Profe, no me Sí. queda claro por qué puso 0. ¿No sería 3 ahí? No, porque el punto es 0,3. 0 de X. Valor de X. El punto acá, este punto acá, es 0 de X, 3 de Y. Está en los valores, de acá, ¿ven? No sé, se va a borrar todo, pero está acá, ¿ven? 0 de X, 3 de Y es el máximo. Entonces ese punto está sobre el eje X, sobre el eje Y. Entonces cuando yo analizo los intervalos, tengo que tener en cuenta los valores de X. Por eso acá marqué el menos 1, el 0 y el 2. ¿Cuál sería el intervalo de crecimiento? De menos 1 a ¿Sí? menos 1 a 0. 0. Unida a 2 al más infinito. A más infinito, exactamente. Recuerden esto, estas pequeñas situaciones que surgen. Igual que el conjunto de positividad o negatividad, lo definen las raíces. Conjunto de positividad y de negatividad lo definen las raíces. Crecimiento y decrecimiento lo definen los máximos y los mínimos. Y ahora, ¿cuál era el otro elemento que nosotros analizábamos en una cuadrática? ¿Cuál era el otro elemento que nosotros analizábamos en una cuadrática? ¿Cuál es la diferencia entre una cuadrática que es así y una cuadrática que es así? Si es negativa o positiva. La concavidad. La concavidad, exactamente. Esta tiene concavidad positiva y esta de acá tiene concavidad negativa. Una cuadrática sola o tiene concavidad positiva o tiene concavidad negativa. Ahora, voy a hacer otra gráfica acá como para que se vea mejor la situación. Si yo tengo una gráfica, por ejemplo, igual a esa, pero vamos a abrirla más, de este estilo, ¿no? En donde tengo mínimos, tengo máximo y tengo mínimo. Esta gráfica que está acá, ¿es de concavidad positiva o de concavidad negativa? Positiva. Positiva. ¿No hay concavidad negativa? Ah, sí, la del medio. Sí. Claro, fíjense que yo lo que tengo acá es una concavidad positiva, y acá tengo negativa. Negativo. El problema es el siguiente. Yo sé que la concavidad positiva, arranca acá, llega hasta el mínimo, pero después no sé dónde termina. ¿Por qué? Porque en algún momento tiene que terminar la concavidad positiva para empezar a hacer concavidad negativa. En algún momento tiene que terminar esa concavidad negativa para empezar a tener nuevamente la concavidad positiva. Esos puntos que definen en dónde empieza la concavidad negativa y en dónde termina la concavidad positiva se llaman puntos de inflexión. Estos son puntos de inflexión. Esos puntos de inflexión lo que definen es dónde una gráfica termina de tener concavidad positiva y pasan a tener concavidad negativa o viceversa. Es decir, dónde termina una para que empiece la otra. Esos puntos se llaman puntos de inflexión, que son también un elemento fundamental en el análisis de la gráfica, porque me permiten reconocer en qué momento hago que la curva suba
y en qué momento hago que la curva baje. Que es lo que vamos a ver a continuación. Los puntos de inflexión se darán cuenta que son muy sencillos de calcular porque usamos la derivada segunda. Eso está escrito acá. Lo que me plantea es lo siguiente. Para encontrar los puntos de inflexión, lo que hacemos es igualamos a 0 la derivada segunda. Igualamos a 0 la derivada segunda. Si nosotros, fíjense bien la diferencia entre usar la derivada segunda para definir máximos o mínimos a usar la derivada segunda para hallar los puntos de inflexión. Para hallar los puntos de inflexión, lo que hago es igualar a 0 la segunda derivada. Y fíjense que en este caso era una cuadrática. Entonces obtenemos con la resolvente los dos valores que son puntos de inflexión. Son dos valores que dan el punto de inflexión. Reemplazando estos valores en la función original, encuentro los puntos que definen el punto de inflexión. Miren, lo voy a hacer acá, rápidamente acá, agrega algo que se llama criterio de la tercera derivada, pero no tiene sentido anotado. Así que lo voy, para que no nos confundan. Piensen así, sigamos con el ejemplo que teníamos recién. Nosotros tenemos el eje X, el eje Y, ¿no? Tenemos una escala apropiada, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, bueno, esto va a ir hasta menos 29, ¿no? Pero así, más o menos. Yo lo que encontré es un máximo en 0, 3, un mínimo en menos 1, menos 2, y un mínimo en 2, menos 29. Vamos a poner que está acá. Y los puntos de inflexión son menos 0,54, 0,38. Son números re chiquitos, lo sé, pero son los que van. Entonces, fíjense, en menos 0,54 y 0,38 hay un punto de inflexión. Y en 1,21, menos 15,22, vamos a poner lo que está por acá, tengo otro punto de inflexión. ¿Qué quiere decir eso? Que de este punto al otro tengo concavidad negativa. Y que de ese mismo punto de inflexión a los otros, o sea, ya no tengo otro punto de inflexión, pero sí sé que va hasta menos infinito, tengo concavidad positiva. Entonces esto me permite a mí, aunque no lo crean, hacer el gráfico de una forma muchísimo más precisa. Entonces, si ahora a mí me piden la concavidad, vamos a hallar primero la concavidad positiva. ¿Cuál sería el intervalo de la concavidad positiva? Recuerden que para definir esos intervalos nosotros tenemos que tener en cuenta los valores de X. El primer intervalo de concavidad negativa, ¿cuál es? El naranja. ¿De qué punto a qué punto sería? Del menos infinito ¿Sí? al menos 0,54. Exactamente. Porque es el valor de X del primer punto de inflexión. ¿Hay otra parte que sea concavidad positiva? Sí. La otra naranja. Entonces, lo vamos a unir con el intervalo que va desde 1,21 hasta más infinito. Y la concavidad negativa, ¿cuál sería? Menos 0,54 ¿Sí? a 1,21. Exactamente. 1,20. Entonces fíjense cómo todos esos elementos que nosotros vamos a hallar nos sirven para hacer el análisis completo de la función. Completo. Dominio, imagen, dominio son todos los reales en este caso, la imagen ya dijimos desde menos 29 a más infinito, los conjuntos de positividad y negatividad, para eso tienen que hallar las raíces,
pero por lo menos ya saben que hay 4 raíces. Ya saben que hay 4, entonces las tienen que buscar. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento lo definen los mínimos y los máximos, y los conjuntos de concavidad positiva y concavidad negativa los definen los puntos de inflexión. ¿Se entendió más o menos todo esto? Profe. Vamos a hacer así, miren, vamos a hacer esto. Son las 7. Vamos a cortar 10 minutos y 7 y 10 vemos 2 ejemplos más, ¿sí? Porque la metodología es la misma. Derivo igual a 0, hallo los puntos críticos. Derivo, busco la derivada segunda, reemplazo y me fijo cuál es máximo y cuál es mínimo. Vuelvo a derivar para hallar los puntos de inflexión. Digo, con la derivada segunda igual a 0, busco los puntos de inflexión. Y con eso nos permite hacer el gráfico y el análisis de la función. Esto es un ejercicio, ¿no? Supongo que Sí, es esto es un uno en ejercicio. un examen. Es larguísimo. Sí, sí, es larguísimo. No, cuando le agarres la mecánica de cómo resolverlo, sale al toque. Cuando agarres la mecánica, pasa que acá lo hacemos paso por paso. Vos cuando Sí, lo hagas... lleva un tiempito hacerlo. Sí, sí, lleva. Lleva más que nada según la función. Tengo 2 ejemplos que son muy distintos el uno del otro. Y van a ver lo interesante que son, y más comparándolo con lo que vieron en primero. Se van a dar cuenta que lo que vieron en primero es nada a comparación con lo que hacemos ahora con la herramienta de la derivada para una función polinómica. Así que bueno, vamos a hacer así. Corto mi micrófono y en 10 minutos seguimos. Voy a hacer esto. Les voy a dejar compartiendo el siguiente ejemplo. Así, si quieren ya empezar a hacerlo, lo pueden empezar a hacer sin problema. Ahí está. Buscando los puntos críticos, los máximos, los mínimos, porque la metodología es la misma. Corto mi micrófono y en 10 minutos seguimos. Bueno, ahora sí, continuamos. ¿Me escuchan? ¿Se escucha ahí? Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Sigamos entonces. Vamos a buscar los puntos críticos. Y para buscar los puntos críticos lo que debemos hacer es definir la derivada de esta función, o sea, f' de x. Que en este caso, ¿cuál sería la derivada de esta función? 4x. 4x al cubo ¿Sí? menos 12x al cuadrado ¿No? más 8. ¿Así 8 nomás? 8x. Exacto, 8x. Entonces, a esa derivada la igualamos a 0 y armamos en este caso una ecuación cúbica. Menos 12x cuadrado más 8x. Y de esta ecuación cúbica tenemos la posibilidad de hallar 3 posibles puntos críticos. x' sub 1, x' sub 2 y x' sub 3. Saben por el teorema fundamental del álgebra, mencionado en primero, que esta ecuación puede llegar a tener 3, 2, 1 o ninguno, ¿sí? Es decir, que si no tiene ninguno, entonces no tiene ningún punto crítico, entonces no tiene ni máximo ni mínimo. Pero bueno, eso queda de más decirlo, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían los 3 puntos críticos en este caso? 0, 2 y 1. 0, 2, 0, 2 y 1. Vamos a poner el orden, vamos a poner el 1 1 y 2. Ahí está. Entonces ahí tengo los 3 puntos críticos. Para verificar si son máximos o mínimos, ¿sí? Vamos a escribirlo eso. Para definir si son máximos o mínimos, necesitamos f' segunda de x. Entonces, calculamos la derivada segunda. La derivada segunda respecto de x. Que la derivada segunda en este caso sería 12 12x al cuadrado grado
Menos 24x ¿sí? más 8. Más 8, exacto. Ahí quedó. Ahora, sobre esa derivada, vamos a evaluar los 3 puntos críticos. Entonces, vamos a hacerlo como el anterior, pero un poquito más cortito. O sea, vamos a escribirlo más cortito. ¿Cómo lo escribimos? A ver para que quede mejor. No, vamos a hacerlo así. Sí. X es igual a 0. Vamos a ver qué pasa con f' segunda de 0. F' segunda de 0, ¿cuánto me daría? F' segunda de 0. ¿0? No, 8. 8. Claro, porque es acá en f' segunda. ¿Sí? Si yo pongo 0 acá y 0 acá, esto se va y solo me queda el 8. Entonces, ese 8 es mayor a 0. Al ser mayor que 0, entonces, ¿qué hay en x0? Mínimo. Mínimo. Exacto. Entonces, en x igual 0, hay mínimo. Sabemos que hay mínimo. Ahora, para hallar el lugar de ese mínimo, en dónde está ubicado ese mínimo sobre la curva original, ese punto x igual 0 lo calculamos en la función. Es decir, hacemos f de 0. Fíjense que no es lo mismo f' segunda de 0 que f de 0. Esto hace referencia a la función original. Voy a traer la función original acá cerquita como para tenerla a mano. A ver. Esperen que agrego un cuadro de texto. Ahí está. Así traigo la función. Ahora sí. Y no tengo que andar subiendo a cada dato. Esta es la función. Entonces, si yo en esa función, que es la función original, calculo la imagen de 0, esto me va a dar 0. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que en el punto 0, 0 hay un mínimo. Recuerden, acá verifico que 0 es un mínimo y acá lo que hago es encontrar en dónde está ese mínimo. Vamos a ir haciendo el gráfico. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, 1, 2, 3, menos 1, menos 2. Encontramos que en 0, 0 hay un punto crítico. Y hay un mínimo. Pero para saber para dónde voy, tengo que buscar los otros. Así que vamos a buscar los otros. Veamos entonces qué pasa si x es igual a 1, que es el segundo punto crítico. A ver cuánto da f' de 1. 0 da, profe. 0 no puede dar 0. Ni de casualidad. F' segunda de 1, O sea, en esta. A ver, espera. Menos 4 puede ser. Menos 4, sí. Menos 4. Menos 4 es menor que 0. Uy, menor que 0. Entonces, como es menor que 0, entonces en x igual 1 hay un ¿qué? Máximo. Máximo. Sabemos que ahí hay un máximo. Ahora vamos a encontrar en dónde está ese máximo. Y para encontrarlo, calculamos f de 1 y eso me da, f de 1 da la función original, sería esta que está acá. Esta que está acá. Eso da 1. 1. Sí, sí, sí. Entonces, en el punto 1, 1 tenemos un máximo.
quiere decir que en el punto 1 de X, 1 de Y, tenemos un máximo. Entonces, fíjense qué es lo que sabemos acá ya. Que la curva va a venir así porque es máximo, ¿sí? Va a venir hasta acá porque es máximo, o sea, porque es mínimo, en este punto sube de los dos lados, y acá tendría que volver a bajar, ¿no? Porque esto es máximo. El tema es hasta dónde va a bajar. Sería hasta el otro punto crítico. Vamos a ver qué da el otro punto crítico, que era 2. Si X es igual a 2, vamos a ver cuánto da f' segunda en ese 2. ¿Cuánto da eso? 8. 8. Sí, 8. Que es mayor a 0, es positivo. Entonces, en X igual 2, hay que Un mínimo. un mínimo. Perfecto. Ahora vamos a buscar en dónde está ese mínimo. Recuerden con la función original, que es en donde calculamos la... Tendría que cambiarle de color para que no se me confunda. Que es en donde vamos a calcular la imagen, o sea, f de 2. 0 puede ser. 0, sí, da 0. Muy bien. Entonces, esto quiere decir que para 2 de X, 0 de Y, tenemos un mínimo. Entonces, ¿dónde está el 0 de X, 2 de X, 0 de Y? Está acá. ¿Qué quiere decir? Que desde ese máximo, la función baja hasta este mínimo, y cuando llega a este mínimo, ¿qué hace la función? Vuelve a subir. Claro, vuelve a subir porque esto es un máximo. Subir. Entonces, fíjense cómo, inclusive ya tengo las raíces. Porque ese dibujo ya tiene las raíces. Es más, sé que va a tener 2 raíces nada más, porque no va a cruzar en ningún otro lado al eje X. Y fíjense que era un polinomio de grado 4. Entonces uno dice, va a tener 2 raíces y yo tengo un polinomio de grado 4. Cosa que, si no fuera así, yo tendría que resolver todo eso con Gauss, con Ruffin y con todo eso. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Vamos ahora a buscar los puntos de inflexión. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos puntos de inflexión va a tener? Va a tener 2. ¿Por qué? Porque va a tener uno por acá y otro por acá. Porque hace una con cavidad positiva, una con cavidad negativa y una con cavidad positiva. Entonces va a haber 2 puntos de inflexión. Para hallar los puntos de inflexión, ¿no? Tenía todo esto escrito acá. Vamos a borrar esto, que lo tengo escrito de más. Para hallar los puntos de inflexión, vamos a agarrar, ¿sí?, la derivada segunda y la vamos a igualar a 0. Recuerden que esta era la derivada segunda. Fíjense que más o menos los puntos de inflexión me tienen que dar entre 0 y 1 y entre 1 y 2. Más o menos por ahí. Si no me da ahí es porque algo mal hice. Fíjense que acá ya es una cuadrática. Entonces no tenemos demasiadas dificultades para hacer la cuenta. Para que se vea bien la cuenta voy a borrar este dibujo. Total yo lo tengo hecho abajo, ¿sí?, en GeoGebra. Entonces, vamos a igualar la derivada segunda a 0 para buscar los puntos de inflexión. 12x al cuadrado menos 24x más 8. Y esto lo que me va a dar son 2 posibles puntos de inflexión. Sabemos que va a haber 2 por el comportamiento de la curva. Entonces voy a tener x' segunda 1 y x' segunda 2. ¿Cuáles son esos 2 puntos? Si lo hicieron con la calculadora. Si no, ahí lo hago. 1,57 Sí, 1,57. y el otro 0,42. 0,40.
Vamos a ponerlos en orden así nos queda mejor. Vamos a poner el 0,42 acá. Por una cuestión de comodidad nada más, ¿sí? Es lo mismo. Vas a poner el mayor y el menor. 1,57. Entonces, nosotros sabemos que esos son los puntos de inflexión. Esperen que esto lo voy a pasar a la hoja siguiente. Nosotros sabemos que estos son los puntos de inflexión. Ahora tenemos que saber en dónde están sobre la curva. Por eso lo que hacemos es verificamos o reemplazamos estos puntos de inflexión en la función original. Esperen que la voy a buscar, que me la olvide. Porque ven que todo lo hacemos sobre la función original. Esta es la función original. Entonces, sobre esa función, vamos a calcular f de 0,42 y vamos a calcular f de, vamos a ponerlo acá, y vamos a calcular f de 1,57. Siempre pensando en la función original, ¿sí? Porque todo está sobre la función original. Para 0,42 da 0,44. 0,44. ¿Sí? Y para 1,57. Todavía no saqué. A ver, 0,45. Sí, es verdad. Pues van a estar ahí entre medio, entonces no va a haber mucha diferencia. Quiere decir que estos dos puntos, vamos a escribirlo así, que el punto sobre la curva va a ser el 0,42 de x con 0,44 de y, y el otro es el 1,57 de x, 0,45 de y. Estos dos puntos que tenemos acá son los puntos de inflexión. Vamos a poner acá. Así redondeando, digamos que cuando busco los puntos en la segunda función, Sí. encuentro el valor de x, y cuando lo reemplazo en la original, encuentro el valor de y. Claro, exactamente. Que esos son los puntos que están sobre la curva, que son los que necesitas. Claro. Son con los que vos las vas a graficar. ¿Ves que acá están? Sí, sí. ¿Ves? Vos tenés el máximo, los mínimos y los dos puntos de inflexión. Que teniendo todos esos datos, ya pueden realizar el análisis completo de la función. Completo. Es decir, el dominio, por ser polinómica, son todos los reales. La imagen, ¿en dónde arranca la imagen? En el menos infinito. No, No, perdón. No veo. ¿Es 8? no, acordate que es el valor mínimo de i, ¿eh? El valor mínimo de i es el 0. El La 0. imagen es de 0 hasta más infinito. Porque casualmente los dos mínimos son iguales. Después, ¿qué es lo que se puede determinar? Intervalo de crecimiento. El intervalo de crecimiento es este tramo de acá y este tramo de acá. Es decir, siempre tomando en cuenta los valores de x. ¿Cuál sería este primer tramo de intervalo de crecimiento tomando los valores de x? Desde 0. De A a B. Va de 0 a B. 0 a 1, unido con 2 A 1. 2 a más infinito. Y el intervalo de decrecimiento, que serían los otros dos, que sería este intervalo de acá, y menos infinito a 0. exactamente, menos infinito a 0, unido, Y de 1 1 sí, de 1 a a 2. y ahí están los intervalos. Y de la misma manera definen los intervalos de concavidad positiva, los dos intervalos de concavidad positiva, y el intervalo de concavidad negativa. Fíjense que siempre se toma en cuenta los valores de x. Por eso le digo que este análisis ya más o menos con lo que han visto en primer y con lo que hemos repasado cuando vimos función racional, no van a tener ningún problema para
para hallarlos. Vamos a ver un ejemplo más. Fíjense que este ejemplo, esta curva es re interesante. Acá es donde ven una curva que con lo que tienen de primero, incluso con lo que tienen de segundo hasta el momento, sería muy difícil identificarla. Pero con esta posibilidad que nos dan los máximos y los mínimos, este ejemplo que así a simple vista uno piensa, bueno, ya sabemos que arranca mal, no es tan así. Así que bueno, vamos a buscar los puntos críticos. Para buscar los puntos críticos, nosotros sabemos que tenemos que hacer f' de x igual a 0. Es decir, tenemos que igualar la derivada a 0. Entonces, en principio calculamos la derivada, f' de x. Que en este caso, ¿cuál sería la derivada de x? 1x a la cuarta. 1x a la cuarta, que vamos a ponerle directamente x a la cuarta, pero está bien. ¿Qué más? 5x al cuadrado. Sí, menos 5. 5x al cuadrado. Sí. ¿Qué más? Más ¿Más? 4. 4, exacto. Más. 4. Porque como es una sola x, cuando la derivo se va. Entonces, esto lo voy a igualar a 0. Voy a tener 0 es igual a x a la cuarta menos 5x al cuadrado más. ¿Qué tema acá, no? Porque acá las posibilidades son 4. O sea, voy a tener x'1, x'2, x'3 y una posibilidad de un x'4. Repito, este ejercicio es re interesante. Ahora, nosotros tenemos que hallar las raíces de esta función polinómica de grado 4. ¿Qué tengo para hallar esas raíces de la función polinómica de grado 4? ¿Qué herramienta tengo? Ruffini. Exactamente. Primero Gauss. Recordemos Gauss. Claro. Para hacer Gauss, yo necesito los divisores. De 1 y 4. De 1 y 4. Primero los divisores completos de 4. Los divisores completos de 4, positivos y negativos, son más menos 4, más menos 2 y más menos 1. Y solamente los divisores positivos de 1. Que los divisores positivos de 1 son 1. Entonces, fíjense que en realidad acá no... O sea, es lo mismo. Si yo todo esto lo divido por 1, voy a seguir teniendo todo lo mismo. Entonces, lo primero que hago es probar. ¿Por qué? Porque una vez que pruebe, hago Gauss, ¿sí? Hago Ruffini, o sigo probando. Pero vamos a hacer Gauss y Ruffini para recordar la situación. ¿Qué es lo que se hacía? Se probaba con algún número para ver si me daba 0. Entonces, fíjense, a esta función de grado 4 vamos a llamarle G. Vamos a llamarle G. G de X. Entonces, vamos a probar. G de 1. Si yo hago la cuenta con G de 1, esto a mí me da 0. ¿Qué quiere decir? Que la primer raíz ya la encontré y vale 1. ¿Sí? Recuerden eso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a esto a aplicarle Ruffini. Para aplicar Ruffini, yo lo que necesito es completar el polinomio. Si yo lo completo, me queda así. De grado 4 tiene un 1 adelante, no tiene grado 3, entonces va un 0. De grado 2, entonces va un menos 5. No tiene de grado 1, entonces va 0. Y al final un 4. Y pongo acá el valor de la raíz, de la primera raíz, que en este caso es 1. Y empiezo a resolver Ruffini. Recuerden que el primero baja de 1. Si el primero baja de 1, acá me queda 1. Multiplico por la raíz, 1 por 1, 1, y lo pongo abajo de la siguiente columna, 1. Sumo,
¿sí? Hago una suma algebraica, es decir, sumo o resto según lo que convenga, según lo que aparezca. 0 más 1, 1. Y vuelvo a multiplicar. 1 por 1, 1. Resuelvo menos 5 más 1, me da menos 4. Menos 4 por 1, me da menos 4. Y 0 menos 4 es menos 4. Menos 4 por 1 es menos 4. Y, menos 4, y 4 menos 4, 0. Quiere decir que el Ruffini funcionó. ¿Cómo me queda este polinomio acá? Ahora me queda x al cubo más x al cuadrado menos 4x menos 4. ¿Qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer acá ahora? ¿Volver a aplicar Ruffini? ¿Con qué valor? Porque para volver a aplicar Ruffini tengo que encontrar una raíz de esta. Y si encuentro una raíz de esta, quiere decir que le corresponde Y también. Gauss, ¿no? Claro, Gauss otra vez. Pero fíjense qué es lo que pasa acá. El coeficiente, el término independiente y el coeficiente principal son los mismos. Sí. ¿Sí? Entonces los divisores, las posibles raíces van a ser las mismas. ¿Qué es lo que hacemos? Primero probamos otra vez con 1. ¿Por qué? Porque si 1 vuelve a ser raíz de este polinomio de grado 3, quiere decir que la raíz 1 se repite. ¿Sí? Si no sirve con 1, entonces pruebo con menos 1. Y ahí vamos viendo. Entonces, vamos a probar con el 1 otra vez. Si yo pruebo con el 1 otra vez, me queda 1 al cubo más 1 al cuadrado menos 4 menos 4. Esto me da menos 6. 6. ¿Qué quiere decir? Que 1 no es raíz otra vez. Entonces, como no me sirve con 1, vamos a probar ahora ¿Menos uno? con el menos 1. Si yo hago menos 1 al cubo más menos 1 al cuadrado menos 4 por menos 1 menos 4. ¿Da 0 esto? ¿Sí? Da 0. Sí, da 0. Da 0. Sí. Quiere decir que la segunda raíz es menos 1. Menos uno. Entonces, teniendo esta segunda raíz, ¿qué es lo que puedo hacer? Volver a aplicar Ruffini, y cuando Con aplique resolver. Ruffini, me va a quedar un polinomio de grado 2. Y ahí directamente aplico resolvente. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar esto de acá. Y vamos ahora a aplicar Ruffini otra vez. Esto también sirve para aquel que debe el final de primero, ¿no? 4. Entonces esto nos queda así. Uy, se me fue el lápiz. Vale. Me queda otra vez el Ruffini. 1, 1, menos 4, menos 4. Ponemos el valor nuevo de la raíz, que es menos 1, y resolvemos. El primero baja directo. 1 por menos 1 es menos 1. Abajo en la siguiente columna, 1 menos 1 es 0. 0 por menos 1 es 0. Menos 4 más 0 es menos 4. Y menos 4 por menos 1 es 4 positivo. Entonces menos 4, 4 es 0. Sí. Quiere decir que de acá, la cuadrática que me queda es x cuadrado más 0x menos 4. Aplicando la resolvente, obtenemos las otras dos raíces que faltan, que son 2 y menos 2. Entonces ahí ya tengo los 4 valores de las raíces. Entonces ya tengo los 4 puntos críticos. Para saber cuál es máximo y cuál es mínimo, lo voy a reemplazar en la derivada segunda, usando el criterio de la segunda derivada. Vamos a borrar todo esto. Fíjense que utilizamos herramientas del primero, ¿no? Así que es algo que ya más o menos trabajamos. Bueno, entonces vamos a poner así. Analizamos quién es máximo
y quién mínimo. Entonces vamos a hacerlo de una forma bastante directa. También ahora voy a ir a buscar la función original, así ahora la tengo a mano. Pero primero calculemos la segunda derivada, ¿sí? Vamos a calcular la segunda derivada, que es f' segunda de x. ¿Que cuánto me da la segunda derivada? 4x cubo ¿Sí? menos Menos. 10x. Exacto. Y ahí quedó, menos 10x. Entonces, sobre esa función, vamos a ver cuál es máximo y cuál es mínimo. Entonces, vamos a escribirlo ahora más cortito todavía. Si x es igual a 1, entonces f' segunda de 1 es igual a ¿cuánto? Menos 6. Menos 6. Que es menor que 0. Entonces, si es menor que 0, ese punto es un ¿qué? Máximo. Máximo. Ya que sabemos que es máximo, ahora busquemos en dónde está ese máximo. Para eso vamos a traer la función original, que otra vez, fíjense qué fea que es la función original, ¿no? Sin discriminar ni nada, pero bueno, es fea esa función original. Funciones que ustedes no han trabajado, pero ahora con la herramienta de la derivada pueden trabajar cualquier tipo de función. Ahí está. Bueno, esta es la función original. Vamos a tenerla acá, para que lo pinte. Y estos son los puntos críticos. Entonces, ¿qué calculamos ahora? F de 1, para saber en dónde está ubicado ese punto crítico. F de 1, ¿cuánto da? Yo tengo la cuenta acá igual, ¿eh? No se preocupen, puede dar un número feo. Esperen que lo busque, que lo haga. 2,53 da eso. ¿Qué quiere decir eso? Que el máximo está en 1 de x y 2,53 de y. ¿Sé qué vamos a hacer? Voy a hacer el gráfico. Ya que está. Lo voy a ir haciendo como para tener una idea de cómo va a quedar. Bueno. 1, 2, menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En 1, entonces me dio 2,53. En 1, 2,53. Está por acá. Es máximo, o sea que va a bajar y va a bajar. Vamos a ver para los otros puntos. Vamos a pintarlo. Este es el máximo. Vamos a ver qué pasa con el otro. ¿Qué pasa si x es igual a menos 1? Entonces, f' segunda de menos 1 es igual a 6. Es igual a 6. Que es mayor a 0. Entonces, como es mayor a 0, ¿qué tenemos ahí? Un mínimo. Un mínimo. Para saber dónde está, evaluamos la función en el menos 1, y eso me da como imagen, ya les digo que lo tengo por acá, menos 2,53. Menos 2,53, claro, porque es simétrico. Entonces, tenemos un mínimo en el menos 1, menos 2,53. O sea, ahora tenemos un mínimo en el menos 1, menos 2,53. Está por acá. Ahí está. Vamos ahora con el otro. Con el 2 y con el menos 2. Pero no funciona. Ahí está. Entonces, si x es igual a 2, entonces
la derivada segunda evaluada en el 2 es igual a, ya les digo, 12. 12. Como 12 es mayor que 0, entonces es... Miren, ¿Pero qué le dijiste vos? ahí. A ver cómo le explicaste, pero no. Que para cortarlo, Entonces, como es un mínimo, ahora tenemos que saber dónde está. Tenemos entonces que la función evaluada en el 2 es igual a 1,06. 1,06. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el punto en donde está ese mínimo es en el 2 de X y el 1,06 de Y. Lo mismo vamos a hacer con el otro punto crítico, que es el menos 2. Entonces, para el menos 2, vamos a ver qué pasa. Fíjense que es todo muy mecánico la cosa. Hacemos todo lo mismo. Para el menos 2 me va a dar menos 12. Que esto es menor que 0. Entonces, como me da menor que 0, ¿qué punto es este? ¿Es un qué? Máximo. Es un máximo. Es máximo. Vamos a ver. Entonces va a dar 1.6 También menos 1, exactamente. Va a dar lo mismo, pero con menos. con negativo. Entonces, para menos 2 me da menos. Entonces, para menos 2 me da menos. Ah, no lo puse esos puntos. Vamos a agregar. Esperen que los pinte, así llama la atención ahí. Entonces, lo que tenemos acá es lo siguiente. Tenemos otro mínimo en 2, 1,06. 2 de X, 1,06 de Y. Está acá. Y un máximo en menos 2 menos 1,06. Acá. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Vamos a hacer la curva. El 1, 2,53, este que está acá, es máximo. Entonces, a ambos lados va a bajar hasta el siguiente punto crítico. ¿Sí? Ahí yo más o menos, ¿no? Pero después vamos a ver el gráfico ahí. Ahora, este 1,06 ¿es máximo o es mínimo? Es mínimo. Entonces, desde este punto, ¿la curva vuelve a subir o sigue bajando? Sube. ¿sigue buscando? No, porque acá hay un mínimo. Entonces, si acá hay Sube. la Sube. curva a ambos lados, sube. Lo mismo que acá, en este punto, que es ¿Qué? el menos 1, menos 2,53, que es el menos 1, menos 2,53, ¿qué hace? Sube a ambos lados. Entonces, lo que va a hacer es subir hasta el otro punto crítico. Hace así, ¿ven? Sube. Y este, que es el menos 2, menos 1,06, a ser máximo, ¿qué pasa con este punto? Vuelve a bajar. Vuelve a bajar para acá. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Este es el gráfico. Ahora vamos a hacer mejor, no lo van a ver mejor. Pero noten qué es lo que teníamos. Nosotros teníamos una función polinómica de grado 5. Y podíamos pensar que cuántas raíces iba a tener. 5. Pero mirando la gráfica, ¿cuántas raíces tiene? Una sola. Una sola, exactamente. Y se darán cuenta que es 0, porque de esta, que está acá, la única raíz visible es 0. Y si tiene una sola, y la encontré, y es 0, esa única raíz es eso, es 0. Vamos a hallar ahora los puntos de inflexión, ¿sí? Que, como se comentó, es bastante mecánica la cosa, así que no nos va a traer muchas dificultades. Después también lo vamos a reemplazar en la función original. ¿Dónde está? Acá. Ahí tenía
función original. Bueno, búsqueda de puntos de inflexión. Bueno, ya borro el gráfico porque fíjense que si yo les pregunto cuántos puntos de inflexión va a tener, ¿cuántos van a ser? Va a tener 3. Porque al tener 4 puntos críticos vamos a tener 3 puntos de inflexión. Uno acá, uno por acá y uno por acá. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer eso. Búsqueda de puntos de inflexión. Para buscar los puntos de inflexión, nosotros tenemos que agarrar la derivada segunda e igualarla a 0. Ya sabemos por la cuenta que hicimos anteriormente que esta que está acá es la derivada segunda. Esta derivada segunda, al igualarla a 0, me queda una polinómica de grado 3. Que acá, para hallar las 3 raíces, podemos sacar factor común. Fíjense que si nosotros sacamos factor común de 2x, ¿sí? Me queda 2x afuera, y adentro del paréntesis me queda 2x cuadrado menos 5, ¿sí? Y de acá lo que vamos a obtener son los 3 posibles puntos de inflexión. X' segunda 1, X' segunda 2 y X' segunda 3. Fíjense que la primera es automáticamente 0. No hay un problema con eso, por este término de 2x. Y ahora, ¿cómo hago para calcular las raíces de este paréntesis? Con la resolvente, porque es una cuadrática. Si aplico la resolvente ahí, como es simétrica, eso me da 1,58 y la otra menos 1,58. Y estos que tenemos acá son los puntos de inflexión. Que ahora lo que tenemos que hacer es hallarlos sobre la curva. Entonces, para hallarlos sobre la curva, reemplazamos esos puntos en la función original. Esperen que la traigo, de la que tenía acá. Fíjense que es todo muy, muy mecánico. Obviamente todo puede llegar a tardar un poquito, pero en definitiva es todo bastante mecánica. Entonces, vamos a evaluar la función original. Vamos a evaluar la función original en los 3 puntos de inflexión. En f de 0, en f de 1,58 y en f de menos 1,58. Ahí. Recuerden, siempre en la original. Para 0, no tengo problema, me da 0. Entonces uno de los puntos de inflexión es el 0, 0. La función original en el 1,58 me da, esperen que tengo una cuenta por acá, 1,71. 1,71. Entonces, el punto que tenemos es el 1,58, 1,71. Y el otro me va a dar menos 1,71, por la simetría de la función. Mi tercer punto de inflexión es el menos 1,58 menos 1,71. Estos son los 3 puntos de inflexión que van sobre la curva. Y para que vean cómo queda bien el gráfico con eso, también lo que hallamos es el valor de la raíz. Fíjense, acá está el dibujo. ¿Ven? Los 4 puntos críticos, los máximos y los mínimos, y los 3 puntos de inflexión. Acá lo que tiene es que teníamos una función polinómica de grado 5 que uno a veces puede pensar
que va a tener 5 raíces. Y sin embargo, fíjense que con el análisis de máximos y mínimos, obtuvimos que tenía una sola raíz. Y como vemos que si sacamos factor común acá, hallamos una raíz y esa raíz es 0, no queda otra que la única raíz sea ese valor 0. Y además va a ser punto de inflexión.